El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, hermanos de Alerta Cristiano. Les habla Eduardo García Resach, su hermano que dirijo por los últimos 12, 13 años el programa de Alerta Cristiano. Y como siempre, previo al programa, cuando me siento a hablar con el doctor en teología, el pastor Samuel Sullivan, y lo enseguida le doy la bienvenida. Bienvenido, pastor. Gracias, Dios le bendiga y Dios bendiga a todos aquellos que nos acompañan en este día. Siempre previo al programa, el pastor y yo tenemos un intercambio para entrar en calor con el tema del momento, y ustedes no saben a veces el calor porque pues el doctor Sullivan siempre nos confronta, y es una confrontación que aunque a veces me resulta dura y difícil, pero es necesaria. Y precisamente eso es este programa, hermano. Ustedes lo saben, que los años que llevamos dirigiendo el programa, por eso le llamamos Alerta Cristiano. Porque hay unas cosas que o no tenemos conciencia o la deberíamos de tener, y si la tenemos, la olvidamos o la echamos a un lado. Así que hoy vamos a entrar en un tema que para mí y para el pastor, él fue el que me lo sugirió: verdad y valores, perspectiva bíblica. Y vamos a comenzar con dos porciones de la palabra. Primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús les dijo, Jesús nos está diciendo hoy, hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ese mismo evangelio, en el capítulo 8, versículo 32, nos dice Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo les pregunto, hermanos, ¿hemos confundido esto de valores y la verdad? Y les pregunto, ¿cuál es nuestro valor cuando hablamos de justicia? Por tocar esto como un ejemplo, cuando hablamos de justicia, ¿de qué valor estamos hablando? Cuando decimos, que yo estoy luchando, yo estoy trabajando por defender los valores cristianos, ¿tiene algo que ver ese valor cristiano con la Biblia? ¿De dónde parte ese valor que decimos que es cristiano? ¿Cuán claro tenemos esto en nuestra mente? Vamos a trabajar con eso. Vamos a empezar hoy con el pastor y teólogo Sullivan esos temas, verdad y valores, desde la perspectiva bíblica. Hermanos, si ustedes se fijan, esto es fundamental. ¿De qué me vale a mí estar empleando gran parte de mi vida en unas luchas que muchas veces está fuera de foco? Esa lucha va por una ruta que no necesariamente es la ruta que el Señor nos traza con su palabra. Pastor, ¿cómo debemos entender el concepto de la verdad cuando hablamos de valores cristianos? Yo sé que le estoy haciendo una pregunta bien general y no le voy a preguntar todavía si sí o si no, porque yo sé que usted siempre me dice sí y no. Bueno, yo comenzaría resaltando
la distinción. Ajá. Típicamente se asume que la verdad y los valores son equivalentes. Y ese supuesto es falso. Okay. La verdad es una cosa, a la hora son otra. Okay. Entonces, lo que sucede cuando yo aplico esto a la vida y visión de la iglesia del creyente, yo asumo que el creyente, nosotros y nosotras, vivimos como seculares en un mundo secular. Lo que ha formado mi visión, mi cosmovisión, mi mundo, mi construcción social, cultural es secular. Gracias a la educación pública, la educación del Estado, su función es convertirme a su visión de mundo, que es secular. Este es su mundo. Y realmente el gobierno es secular. Seguro, y este es el mundo que el Señor ha dado a Satanás, ¿ok? Al enemigo, es el que gobierna y rige, define la sociedad y la cultura. Nosotros somos productos de eso. Ahora, ¿qué sucede? En nuestra formación, la práctica, la costumbre es que, sino que uno sea filósofo, porque cuando uno estudia filosofía, uno llega a las destrezas críticas de esta distinción epistemológica, etcétera, de hacer esa diferencia entre verdad y valores. Pero ¿qué sucede? Que en el público asumimos, tenemos valores, nuestros valores, pero los valores no es el issue, es la fuente que define, que le da razón a esos valores, que le da contenido a su naturaleza y función. Entonces, ahí nos lleva que la fuente de toda construcción de valores es los supuestos asumidos por lo que uno acepta como verdad. Entonces, cuando el cristiano hoy, nosotros acudimos a valores cristianos, no olviden que la sociedad, incluyendo los cristianos, son seculares. Y la sociedad tiene valores. Seguro. Okay. Y se cree que porque el nombre que le dan a los valores en la sociedad secular es justicia, es amor, etcétera, esos también son nuestros valores y los estamos apoyando. Estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la definición y la fuente de ese concepto secular de justicia no es la misma fuente que informa justicia cuando lo que va a definir justicia es la veracidad de Dios en las Escrituras, que es la verdad. Valores no funcionan como equivalentes de verdad. Entonces, todo valor tiene una fuente que la define. Entonces, cuando miramos qué es la fuente bíblica del creyente, que es la fuente para nuestra construcción, interpretación y aplicación de esas verdades en valores, son las Escrituras, que es verdad. Pero cuando miramos a la construcción de valores seculares, la Biblia ahí no cae en nada. Okay. Es una construcción personal, social, política, cultural, comunitaria. Estoy pensando, tratando de usar un ejemplo, pastor, para que nuestros hermanos vean. Vamos a coger el ejemplo de la llamada tolerancia. Eso es un valor bíblico. Bueno, primero es un valor secular muy importante, pero no es bíblico. Okay. Y miren aquí, hermanitos que me están escuchando de la escuela bíblica, maestros y maestras y pastores, no es bíblico. La Biblia no me llama a ser tolerante. La palabra que usa, el concepto que usa y palabra que usa en el griego es paciencia. Tolerancia tiene un sinnúmero de otras connotaciones y condiciones que no es lo que la palabra. Déjeme darle un ejemplo. Tolerancia, un valor muy importante en la sociedad moderna y posmoderna, secular. En nuestro concepto, y debo de decir que hoy estamos hablando del concepto de tolerancia posmoderno.
Correcto. No el concepto histórico, clásico de Voltaire de tolerancia. Voltaire te dice, mira, yo estoy en desacuerdo contigo y tú tienes el derecho. Y te respeto. Y yo te respeto. Eso no es la tolerancia De hoy. posmoderna. La tolerancia posmoderna es, si tú estás en desacuerdo conmigo, yo te voy a callar la boca y voy a pasar leyes para criminalizar lo que tú crees. Correcto. Esa es la nueva tolerancia. Entonces, en la tolerancia hoy se requiere que yo te reconozca el espacio, la oportunidad de tú expresarte. Aunque yo esté en desacuerdo, pero cállate. Y no solamente tú lo tienes que permitir, tú lo tienes que reconocer como bueno. Se me está imponiendo. Quiero ir un poquito más allá, pastor. Y esto se puso muy crudo cuando la lucha por la situación de la homosexualidad. Se criticaba a la iglesia, decir, a nosotros los cristianos, ustedes son unos intolerantes. Tal parecía como que nosotros estábamos siendo eso mismo, intolerantes. No le teníamos ningún respeto a aquel que practica la homosexualidad. ¿Y qué tal si fuéramos pacientes? ¿Qué es lo que la Biblia nos pide? No, la Biblia nos pide algo más de donde fluye la paciencia. El amor. Ok, que es el amor. Entonces, como cristiano, yo soy llamado, como creyente, amarlos. A amar ese homosexual, a amar ese transgénero, a amar esa lesbiana. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Y como dice Pablo en Corintios, el amor es paciente. Yes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no amo a esa persona, el amor no requiere que yo apoye y reconozca su error. Correcto. ¿Ok? El amor cristiano se funda, es una verdad. Esa verdad requiere que yo ame al homosexual. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es la gran diferencia? En el acercamiento secular de tolerancia, yo tengo que respetar tu espacio para expresarte, para decir, para brincar. Pero en ese proceso de darte ese espacio, la tolerancia no requiere que yo te ame. La tolerancia no requiere que yo sea paciente contigo. La tolerancia no requiere misericordia. No requiere identificarme contigo. Estoy buscando la palabra, identificarme contigo, con tu lucha de empatía, simpatía. Entonces caemos en guerra. No lo requiere, simplemente requiere, yo tengo que respetar, y note el mal uso de la palabra respetar. Uno no puede respetar lo que no acepta ni cree ser una verdad. Correcto. Pero entonces se nos exige otra mentira, se nos impone en el posmodernismo, y note que no hay verdades absolutas, toda verdad es relativa en la posmodernidad. Entonces, esa es la naturaleza de la exigencia de tolerancia. Lo triste es cuando el creyente cae en esa trampa de mentira. ¿Por qué? ¿Qué es la mentira? Que tú tienes que ser tolerante como cristiano. No, la exigencia bíblica es que tú tienes que amar. Y ese amor entonces es superior a la tolerancia, porque el amor requiere justicia. El amor requiere compasión, empatía, simpatía, misericordia, cuidado, amor. Lo requiere, pero ¿qué es la fuente? La fuente es la verdad del Evangelio, que se define por amor. La tolerancia no requiere yo amarte. Por eso Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si Él es el amor,
y nos está ofreciendo la muestra de ese camino de amor, entonces pudiéramos tener más claro cómo envolvernos en estas llamadas luchas por los valores. Amigos, hacemos una pausa. Alerta cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Volvemos, amigos, con esto de la fuente de nuestros valores. Y estamos hablando, hermanos, del momento en que estamos viviendo, que es esta etapa del posmodernismo, donde el cristiano se tiene que estar enfrentando constantemente a los valores del mundo. Como decía el pastor ahorita, hemos sido producto de una educación del Estado, del gobierno, la gran mayoría de la población. Pastor, ¿cuál es la fuente de mis valores? Ahora, depende cómo uno habla, como cristiano o no cristiano. Correcto. En el caso del cristiano, Y voy a añadir un poquito más, porque está el cristiano de cultura, el cristiano de tradición y el cristiano de convicción y conversión. correcto. No son Ese las es el mismas firme. cosas. No estamos hablando de firmeza. Estamos hablando del compromiso que ha hecho él con Dios en la persona de Jesucristo como el único Salvador. Pero para mí eso es firme, fuerte, Ok, sí. roca. Sí, ok. Ajá. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, el creyente nacido de nuevo, su fuente en esa confesión se encuentra en el deseo de conocer al Dios que ha reconocido. Esto se revela en las Escrituras como revelación de Dios, como veraz, verdad. Eso para el creyente sirve como el fundamento esencial y necesario para uno entenderse a sí mismo y entender su mundo. Y es de ahí que debe fluir la construcción y comprensión de sus valores, porque sus valores fluyen de la revelación de Dios a su creación. Y eso está en la Biblia. Y eso está Esa es la palabra. la Escritura. Entonces, la creación es la parte de la fuente de esa verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, las expansiones anuncian las obras de sus manos.
Es la fuente de las Escrituras, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, la fuente de verdad en la persona de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad. Yo soy. Y la vida. Ego eimi. Yo soy. Entonces, ahí se identifica la fuente que en forma da dirección y contenido a lo que vamos a hacer valores, que entonces se van a llamar cristianos. Entonces, cuando miramos a valores como justicia, el creyente tiene que preguntarse, cuando yo voy al diccionario y busco justicia en la Real Academia Española, ¿cómo describe justicia? Y cómo esa definición cuadra con el testimonio bíblico, que es la verdad de lo que es la justicia y que es la fuente de justicia. Porque dentro de la sociedad, no la escritura, que rechaza la escritura, toda interpretación de justicia es relativa al que ejerce poder. Entonces, no hay un criterio absoluto relativo al que construye ese concepto de justicia. Entonces, la Escritura, como cristiano, yo partiendo de la palabra, me dice que toda construcción de justicia en nuestros sistemas humanos son imperfectos porque son decisiones humanas hechas por pecadores que procuran sus propios intereses de poder. Son interpretaciones relativas al desempeño del poder de aquellos que están en poder y son humanas. Correcto. Entonces, cuando el cristiano mira y dice, no, porque nosotros cristianos también queremos apoyar esa justicia. ¿Cómo? Esa justicia secular, política, cultural, social, es una construcción de pecadores y sus necesidades e intereses de poder. Este es Foucault, ¿okay? Que te dice todos estos asuntos son asuntos de poder. Correcto. Pero entonces la Escritura me tiene una fuente, que es el deseo y la verdad de Dios, que motiva, que redefine qué es justicia. No es equivalente a cómo el mundo define justicia. Entonces, ¿cómo y cuándo el creyente en la iglesia ejerce discernimiento, sabiduría, cuando muchas veces ciegamente se identifica con los valores seculares Del mundo. que usan el vocabulario cristiano, pero esa alcapugia no tiene carne? Sí. Y es por no volver a la palabra y escudriñar la palabra, que a vosotros parece que en ella tenemos la vida eterna, pero no estamos utilizando la palabra para entender el contenido y la fuente de lo que se está llamando valores en la sociedad secular, que se está usando para manipularnos a nosotros en la iglesia. En el fondo de todo esto, hermanos, está la verdad. Este es el concepto básico, fundamental. Pastor, la naturaleza de la verdad, ¿cuál es? Porque el mundo nos la presenta como relativa, contingente, contextual. No, que todo depende de. Y entonces entramos en este juego de manipulación muchas veces. Lo que últimamente vemos en las redes de te elimino, te hostigo, te oculto, te escondo. Los jóvenes hoy en día usan unas palabras que yo en ese sentido pues no, como no estoy tan envuelto en ese mundo de las redes, sí, todo es relativo ahora. Y la verdad en términos bíblicos, ¿es objetiva? ¿Es absoluta? Le pregunto, pastor. Sí, es objetiva, es absoluta. El asunto es objetiva y absoluta en relación a qué. ¿Cómo es la fuente, que son las escrituras?
cómo la Escritura ve la verdadera naturaleza y condición del ser humano, del mundo. Entonces, cuando la Escritura mira, ¿verdad?, a este fenómeno de verdad, que es el criterio, que es la condición, lo ve como pecador, aunque creado bueno. Pero el mundo nos dice que somos buenos. Pues por eso tenemos que preguntarnos qué es la fuente de verdad que influye la construcción en supuesto de esos valores. La psicología, en la formación de valores, me dice que yo soy bueno. No existe pecado. Si fuéramos buenos, no seguiríamos teniendo problemas. No tenemos problemas por otras cosas, porque hay problemas, pero no pecado. Correcto. No Pero pecado. es que el pecado es el que nos mete casi siempre en los mismos problemas. Eso es un buen supuesto de la verdad bíblica. La sociedad secular no asume eso. Entonces, cuando el cristiano, el líder, el pastor, el maestro de escuela bíblica, el creyente, se traga y se asume estas construcciones sociales, culturales, no olviden que uno de los supuestos fundamentales del posmodernismo, diría Foucault y otros, es que no existen verdades absolutas. Que el concepto de verdad es una construcción social, política, cultural o comunitaria o lingüística. Hay diferentes categorías de esa subjetividad. Son juegos. Pero que no existe ninguna verdad absoluta. Es que la verdad es el ejercicio que yo llevo a cabo por mis experiencias, mis sentimientos, mi sociedad, mis compromisos públicos, en lo que yo quiero hacer. Eso constituye mi verdad. ¿Ve? Entonces, esa relatividad de la verdad es la fuente de la construcción de todo valor secular. Ese es su fondo. Ahí, dos principios. No hay verdades absolutas. Y segundo, no somos pecadores, somos buenos. Esa es la base de la construcción de valores seculares. Los valores cristianos no se fundamentan en esos dos supuestos. Se fundamenta en dos supuestos totalmente opuestos. Somos pecadores y la fuente de toda verdad son las Sagradas Escrituras. Estos están encontrados. Si yo parto de ahí, de que yo no soy bueno por naturaleza, ¿cómo entender eso, pastor, me ayuda a yo crecer como cristiano? Bueno, primero, déjeme ampliar un poco. Y por ende me refiero a nosotros en nuestras iglesias, a la hora de enseñarle a nuestra gente, a nuestros hermanos, enfatizar, no, es que tú no eres bueno. Bueno, déjeme retroceder un poco. Yo soy bueno. Yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios y Dios lo declaró bueno. Eso me hizo bueno en mi creación. Ahora, soy bueno, pero ahora por mi desobediencia me he constituido en pecador. Y esa desobediencia está patente en el mundo. Pero no cancela la imagen y semejanza de Dios en mí. Qué bueno que hizo esa aclaración. ¿Por qué? Por eso Dios nos sigue amando. Porque hemos sido creados, es reflejo del. Por eso es esa persona, incluyéndome a mí, pecador, ¿ok? Yo, aunque pecador, en mí se ha retenido esa llama, ese indicador de veracidad, de espiritualidad, de justicia, de amor. Eso está ahí, de valores, de convicción, de moral. Eso es todo parte del producto de la gracia de Dios en nuestra creación. El pecado no ha cancelado toda esos reflejos de quién Dios es. Dios, siendo espíritu, nos crea con una necesidad y una identidad espiritual. El diablo y el pecado no ha podido destruir, lo ha deformado grandemente, ¿verdad? Lo ha impactado y lo quiere destruir, pero Dios no le ha dado al poder del pecado
el poder para deshacer la imagen y semejanza de Dios Esto en como que nosotros. nos trae el recuerdo de Job. ¿En qué sentido? Cuando el Señor le dice al diablo, brega, a ver si puedes. Sí, pidiendo permiso en Job, seguro. Y el poder del mal Ese vive. no es el problema que tenemos con el pecado. Seguro. Que el diablo nos está tentando constantemente. Y nosotros nos gusta y lo nos aceptamos. gusta, o el Señor guarda esa reserva en nosotros que usted dice, ellos son mi creación. Sí, pero guarda la reserva en la disposición de mi libre albedrío. Claro. Ahí está el aguacate. El día que lo coma morirá. La decisión es tuya. Claro. Pero ya no eres inocente, porque ahora te he dado la capacidad para decidir. Decide. Entonces, ¿Verdad o mentira? ¿ve? Si lo que tú quieres hacer, conociendo las consecuencias, porque yo te lo avisé, hay consecuencias. Entonces el ser humano vive con esa lucha cotidiana porque hay una convicción moral, espiritual, en todo ser humano. Hacemos una pausa, amigos. Esto se pone bien interesante. Alerta cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. De regreso con ustedes, hermanos. Vamos a tocar con el pastor ahora el aspecto del criterio de la verdad. ¿Cuál es el criterio que se utiliza en el mundo y en el realismo, por así decirlo, bíblico? Pastor. Primero, debo de compartir un proviso, es decir, reconocer que el tema de qué constituye verdad es un tema muy importante epistemológico, filosófico, y que hay 3 grandes escuelas y hasta más de cómo se define y se interpreta lo que es verdad. Sea desde Platón, Aristóteles y uno sigue por ahí. Entonces quiero reconocer las limitaciones de las categorías e interpretaciones que estoy dando, ¿ves? Porque es un tema complejo. Pero generalizando cómo se expresa y se conoce este criterio de verdad en el pensamiento postmoderno, primero es su naturaleza, la verdad tiene que ver con la utilidad pragmática o el consenso social que acepta tal cosa como verdad. En otras palabras, se presta para jugar con la verdad, para sí, manipularla sí, a conveniencia. Pienso en la cuestión política. Típicamente el político juega con la verdad. O miente, o la manipula, o la tergiversa.
Y soy de la opinión que todos nosotros y nosotras, nuestra naturaleza pecaminosa, también es... Lo usamos también. No, es política. Pecaminosamente. Somos nosotros, estamos hablando de Claro que nosotros sí, mismos. claro que Que es nuestra naturaleza no nacido de nuevo, no siendo nuevas criaturas. Y en ese proceso de esa conversión a esa verdad revelada en Cristo, todavía pecamos. Eso es una lucha cotidiana, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista cristiano es que la verdad, el criterio es que hay una correspondencia fiel entre la realidad revelada por lo que hay y la realidad revelada en las Escrituras. Es que la fuente que va a construir esos valores de lo que es verdad son las Escrituras. ¿Cómo corresponde estas decisiones, estas acciones con lo que ha sido revelado por Dios? Ahora, aquí le tengo que añadir, muy importante, que cuando utilizo Dios, estoy utilizando un concepto, un supuesto trinitario. Ajá. Dios Trino Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según las Escrituras, déjenme apagar esto, según las Escrituras, es el que nos capacita, nos ilumina, nos ayuda a entender como creyentes que esa media verdad que la sociedad me ha formado, ahora el Espíritu Santo por la palabra me ayuda a una sensibilidad cognitiva, de inteligencia, de reflexión, a reconocer su naturaleza de media verdad. Porque la palabra ahora entra como esa verdad completa, no media, y confiable, que no es el producto de una sociedad pecaminosa, sino el producto de Dios que es santo. Entonces, ese es un proceso dinámico y de crecimiento en el creyente, no es automático. Partiendo de la palabra, usando el ejemplo de Cristo y el Espíritu Santo Espíritu diario, Santo. en una interrelación íntima Exacto. conmigo. Y le añado que en ese proceso, la Escritura me indica que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia maestros para orientar, guiar, enseñar al creyente. Es decir, que este discernimiento de conocer, discernir entre la media verdad, la verdad y la palabra, no es algo que simplemente cae del cielo. Es un proceso pedagógico, bíblico, a donde el Señor ha hecho provisto para maestros de la palabra, así como mismo usted no aprende, si no es un genio, trigonometry, ¿ok? De así de repente. Sí. Usted lo aprende en un proceso de aritmética hasta llegar y pasar a las otras matemáticas, ¿verdad? Usted siempre, eso sucede con un maestro. Claro. Entonces, el creyente crece, llamado a crecer ante la veracidad de la palabra que ha sido dado para formar, informar y capacitar nuestros valores. En ese proceso tiene el Espíritu Santo, la Escritura, y un maestro, una maestra preparada, capacitada, ¿verdad? Que ha nacido de nuevo. Porque el hecho que tenga un título teológico no te hace cristiano. Vamos a ser bien claros. Traerlo de la escuela como Exacto. maestra de la escuela pública Y bautizarlo. Eso no la hace maestra bíblica. Tiene que nacer de nuevo ese conocimiento. Entonces, si algo carece ante este tema para mí la seriedad que esto representa para la vida cotidiana del creyente y la iglesia, es a dónde están nuestros maestros. En Arroyo Habichuela, pastor, yo tengo un maestro diario, que es el Espíritu Santo. Sí, y digo esto con mucho cuidado, Ajá. insuficiente. Claro. ¿Por claro. qué? Porque la Escritura me indica que junto con el Espíritu Santo ha capacitado maestros para acompañarme. Correcto. Que van a ser instrumentos de esa sabiduría, esa iluminación. Sí, entiendo de que cometí un parte. error dando la impresión de que, no, tranquilo, usted no tiene que ir a la escuela bíblica porque tiene el Espíritu Santo. No. No, pero no es un error, Ajá. porque muchos creen eso mismo, son autodidactas en la iglesia. Ajá.
que creen y sienten que no necesitan ningún maestro que le enseñe, porque el Espíritu Santo abre tu boca y yo te enseñaré y te voy a decir qué decir. Correcto. ¿Ve? Una Y eso es un error. un error, es su Eso es reflejo, un llanero solidario. un reflejo de la ignorancia que Correcto. tienen de la Escritura. Inclusive de un mal individualismo en el mundo. ¿Cuántos cristianos no pretendemos vivir como cristianos aislados de la iglesia? Bueno, pero eso se lo enseñó en la sociedad secular. Eso. Por Somos eso digo producto. que es un mal ejemplo. Sí, pues por eso que como creyentes, con algo que yo he luchado mucho y digo, ok, es que yo soy secular. Mi formación, mi construcción social, cultural, política, religiosa, ha sido formado por los sistemas y las estructuras de una sociedad perdida secular. Eso es lo que me ha formado. Pero ahora el Evangelio me llama a un nuevo mundo, a una nueva visión, a un nuevo conjunto de valores que fluyen de la verdad, de la veracidad de Dios. Y eso es un proyecto de toda mi vida. Toda la vida. Y ahí siguen cosas en mi vida que yo soy secular y lucho con ellas. Y también tengo que decir con cuidado que no todo secular es pecado. Porque también en la creación, como creación de Dios, lo bueno de Dios, no todo de lo bueno de Dios se ha perdido por el pecado. Todavía hay testimonio en la creación, en la sociedad, en el ser humano, mi prójimo, que sigue siendo reflejo del bien y la misericordia de Dios. Bendiciones. Exacto. Entonces, la aseveración del pecado, la aseveración de la verdad de la Escritura, no cancela que el diablo no ha destruido la naturaleza buena de la naturaleza y de su creación, el ser humano. Correcto. Que hay cosas lindas y aceptables en la sociedad y producto del genio de la ciencia, de la razón, de las artes, de la filosofía, de la música. Mire cómo a través de estos medios todavía Dios hace su verdad presente. ¿Y de cuántas personas no se vale Dios en nuestras vidas? Pienso en maestros que he tenido que no necesariamente eran cristianos, pero me enseñaron a ser honesto, a buscar la verdad, a estudiar, a estructurar mi vida de una manera disciplinada. Eso son bendiciones. Son reflejos de la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Entonces, ante la crítica de la secularización, no es absoluta, no es universal. Todavía está presente esa marca, ese sello de la creación de Dios en nosotros y en la creación. Pastor, otro aspecto de esta comparación entre la verdad y los valores, la autoridad última. Ese concepto de autoridad última, yo creo que los cristianos no lo tenemos muy claro. ¿Usted nos puede ayudar en eso? Bueno, si algo me parece a mí, la Escritura lo hace último, es que la palabra de Dios es la autoridad final. Parte de la realidad es que hay una gran cantidad de aquellos que se llaman cristianos que no creen eso. Son seculares al corazón por la fuente de su verdad. Lo que marca su gran compromiso a la secularidad es el hecho que no hay verdad absoluta. Se va a la autoridad última de la posmodernidad, que es la comunidad interpretativa, que es la comunidad, el contexto del cual uno pertenece y comparte, que construye aquellas verdades que ellos asumen, respetan y desean practicar. Entonces, relativo al individuo, esa autoridad, porque puede ser comunidad religiosa, en el caso de la cristiandad, comunidad política, el partido, comunidad cultural. La universidad, pastor, Seguro. donde, por Dios, tantos ejemplos que viví, ¿no?, en la universidad, y yo estoy seguro que mis hermanos también, de un maestro pretende imponer cierta ideología,
cierta forma de ver la vida. Y un cristiano se encuentra frente a eso y dice, pero espérate, eso no es lo que yo conozco de la Biblia. Pero yo voy más allá de esto como académico, como catedrático. La universidad hoy no es universidad, no enseña. Correcto. Lo que Impone. hace e impone ideología. A eso voy. No capacita al estudiante con una gran diversidad en el mundo del pensamiento crítico. Correcto. De todos los pros and cons. No, se ha convertido en una escuela de ideología. El estudiante sale tan ignorante en esos sentidos que cuando entró, porque se le ha impuesto un punto de vista y tiende a ser el más radical del momento. A mí se me ocurre, con lo que yo luchaba en la universidad, nos hablan de un capitalismo, nos hablan de un socialismo, pero ambos llevados al extremo no son compatibles con el evangelio. O sea, el cristiano tiene que ver, mente crítica, pues mente crítica. Un capitalismo crudo es fatal, porque no considera el resto de la humanidad. Como un socialismo crudo. O un socialismo crudo. O cualquier igual, estructura fascista. Exacto, ¿por qué? Porque es definida por pecadores. Pero entonces nos embarcamos en decir, no, que yo soy de derecha o de izquierda. No, yo soy cristiano, punto. Bueno, esos son los grandes indicadores en Puerto Rico de la iglesia cristiana. Perdió su identidad como iglesia. Ahí estamos, su identidad en un es punto política. importante. Su vida O sea, cotidiana es política. A mí me Ahora mismo en los gobiernos y los partidos, ¿cómo están los cristianos en esos partidos peleándose, despreciándose, hablándose mal el uno del otro y se quieren llamar cristianos? Correcto. O sea, yo tengo que optar por la posición cristiana. Que tiendo a defender la libre empresa, sí. A que tiendo a defender la ecología, pues sí, porque eso es creación. No, pero entonces ¿tú eres qué? ¿Tú eres conservador y de izquierda? No, yo trato de defender los valores que la misma Biblia Por me eso enseña. yo soy políticamente mestizo. Muy bien dicho, pastor. Porque hay valores que en X partido, yo puedo decir, me parece que eso es cristiano, eso Sí, es bíblico. sí. Y del otro partido, en este punto, ellos también. Correcto. Pero en este punto ellos están mal. Entonces yo soy mestizo. Eso. Yo no soy lo que define mi postura es la escritura y eso me lleva en la sociedad a ser mestizo. Muy bien. Perdonen que nos hayamos desviado de esto, pero es que estoy tratando de buscar ejemplos, hermano. Hacemos una pausa, alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, y me río porque le voy a hacer una pregunta al pastor. Pastor, ¿y cuál es el problema? Como diría cualquier jíbaro nuestro, cualquier comediante, que estamos en medio de una controversia y de repente alguien se levanta y dice, oye, ¿y cuál es el problema?
¿Cuál es el problema humano central de todo esto, pastor? Porque muchas veces entrar en estos detalles y cosas se pierde en foco en sí, qué es el problema que estamos tratando. Correcto. Y aquí primero debo decir que dentro de la modernidad fue la ignorancia. Pero entonces cuando pasamos de la modernidad a la posmodernidad, ¿Qué es donde estamos hoy? a donde estamos hoy, estamos hablando, se entiende el mundo y el problema ser opresión y dominación. Porque the construction, el elemento constructivo de análisis de la existencia es opresión, la función de poder. ¿Cómo funciona el poder? Y ante ese elemento, ese supuesto de opresión, poder, es que se analiza entonces los elementos filosóficos, epistemológicos, etcétera, de cómo vivimos, qué es verdad, qué no es verdad, tiene que ver con cuáles son, cómo uno entiende el problema. Y en la posmodernidad el problema es opresión. El desempeño de poder, de dominar, dominación. Recordándonos, hermanos, que cuando hablamos de poder es el mismo poder del mismo demonio. Sí, es el poder de la sociedad mundo, secular correcto, pecaminosa. que busca imponer. Ahora, note cuando uso pecaminosa de opresión, estamos hablando de nosotros. De nosotros. Porque la iglesia también tiene una triste historia de opresión, Eso lo discutimos el año pasado en dominación. aquellos 7 programas. Sí, entonces aquí la iglesia y los que componemos la iglesia no somos santitos, no somos. Correcto. No, somos santos bajo Nosotros también construcción. hemos tirado piedra, ¿verdad? Pero pastor? que si algo marca el punto de vista, lo que Taylor llama the social imagination, okay, la imaginación social, su construcción, es opresión, dominación y cómo se procura liberación de estas condiciones. ¿Okay? Y cuáles son los recursos y los medios que se logra esa liberación. Entonces, en la columna de la fe cristiana, ve el problema fundamental, la condición de pecado y alienación de Dios. Que el pecado ha alejado, ha interrumpido la comunión, la relación entre el ser humano como creación de Dios, a su imagen y semejanza, con Dios. Porque lo que Dios ha deseado desde el principio es esa comunión con su creación. No solamente la creación natural, sino la creación humana. Pero el pecado ha interrumpido esa comunión. ¿Y qué es lo que ha creado esa distancia, ese alienation? Pecado. El rechazo de la autoridad, del amor, del deseo de Dios para nosotros y nosotras como su creación. Entonces, en ese sentido, nos hacemos extraños a Dios. O Dios, pues no es que Dios se hace extraño a nosotros. Note que la acción de extrañez es que nosotros rechazamos a Dios. El amor, la potestad, los deseos de su creación en nosotros. Un ejemplo que se me ocurre, pastor, y porque lo he vivido en mi vida, y yo sé que los hermanos se pueden identificar. Los católicos dicen, no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que llueve, ¿no? No nos acordamos de Dios hasta que tenemos un problema atravesado. Y yo creo que esto ilustra, hemos vivido una vida separándonos, olvidándonos de Dios, y de repente se nos presenta una situación donde uno dice, wow, yo necesito de Dios. Eso no sucedería si yo vivo toda mi vida buscando estar en Dios. Sí, pero siempre creo yo que esa búsqueda que debe ser cotidiana, persistente, es la búsqueda del pecador arrepentido. Correcto. En ese sentido, nosotros somos pecadores en recuperación. En la buena consejería psicológica del adicto se le dice, tú nunca vas a dejar de ser adicto. Correcto. Y el día que tú llegues a convencerte que no lo eres, ahí vas a caer. Entonces me parece que eso es un principio bíblico. Que ese virus de pecado
sigue presente hasta el día de nuestra redención. Correcto. Pero vivimos la palabra y el Espíritu Santo nos da los recursos, los medios para contrarrestar, resistir esa tendencia pecaminosa. Yo lo veo constantemente, pastor. Uno se pone el título, yo soy cristiano y ya me creo que ya tengo el cielo gano. Sí, nada, y no me va a pasar nada. Sí, eso fue lo que se le enseñó a la iglesia. ¿Qué va a esperar? Esto es lo triste. Y entonces, por Eso eso es lo es que tan se importante enseñó. tocar esto. Porque yo no me puedo olvidar de que soy pecador. Me llama la atención que si algo marca la liturgia, el carácter doxológico de la iglesia en adoración, que es una invitación a arrepentimiento. Constante. Eso es lo que inicia. Es decir, somos llamados a arrepentirnos, a confesarnos, porque entramos a la presencia de un Dios santo que aborrece el pecado. Pero entramos como justos, como si fuésemos santos, y se deforma lo que queremos llamar como liturgia o adoración cristiana. Una deformación rara, que todos los que nos convocamos, creo yo, ante la palabra, nos acercamos primero a la presencia de Dios que es santo, y que la mera reconocer que es santo me indica a mí que yo soy pecador, porque santo no soy. Correcto. Y la opción es santo pecador. De ahí esa actitud que debemos observar cuando entramos al culto. Yes. Se ha perdido. De humillación. Señor, perdóname. O sea, ese es el primer acto. Sí, pero eso es un acto que ofende mi ego. Claro. Esa es la lucha. Eso es lo que tengo que anular, ese Exacto. ego, echarlo a un lado y buscar no estar alienado de Dios. Al contrario, busco estar contigo, Señor. Perdóname, te fallé. Y que es contra esa naturaleza pecaminosa, ese deseo. Y yo tengo que reconocerlo y luchar contra ese deseo de no estar en tu presencia, que es mi condición natural. Sí. Pero en el proceso del nuevo nacimiento hay ahora en mí el Espíritu Santo que me capacita para resistir esa naturaleza caída y en ocasiones superarla y vivir en el Espíritu, vivir en obediencia. Pero que es una lucha cotidiana. Constante. Así que, hermanos, se nos termina el tiempo. Hay que darle cabeza a esto, hermano. Esto es un reto constante que como cristianos tenemos que trabajar a diario. Y señores, mi llamado, porque a veces he visto, no seamos hipócritas. Vamos a reconocer que somos pecadores, vamos a asumir este acercamiento a Dios con honestidad, con sinceridad. Y cualquier lucha que libremos en el mundo tiene que partir de eso mismo, que somos pecadores y que estamos tratando. Pastor. Pecadores en recuperación por la gracia de Dios. Recuperación por la gracia de Dios. Valga la aclaración. Nos despedimos. Gracias, Pastor. Dios les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.